Observatorio 2012. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Observatorio 2012, el programa del Canal Cultural de los Universitarios, en el que semana a semana Pedro Salazar, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba conversamos con nuestros invitados con el propósito de reconstruir y reflexionar sobre los temas y los grandes problemas de la agenda política, social, económica del país, con el propósito de construir una agenda programática de cara al crucial proceso electoral del próximo año. El día de hoy, en Corte de Caja, el espacio editorial en donde abordamos uno de los temas más relevantes de los últimos días, nos ocuparemos de analizar la importante propuesta que la Universidad Nacional ha recientemente presentado en torno al complejo tema de seguridad y justicia en democracia. Más adelante, en Agenda a Fondo, con Natalia Saltalamacchia y Arturo Oropeza, abordaremos el tema de discernir el Estado y las perspectivas de la política exterior de nuestro país, o, dicho de otra manera, el papel que México juega y debe jugar en un mundo que cambia vertiginosamente día a día. Acompáñenos. La UNAM, con el apoyo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, presentó al Estado mexicano una batería de propuestas para enfrentar el delicado tema de la violencia y de la inseguridad en el país. Se trata, como han reconocido actores políticos y sociales diversos, del mejor esfuerzo hasta ahora realizado en la materia, no solo porque ofrece un diagnóstico completo sobre las causas y efectos de la crisis que padecemos, sino sobre todo porque es un documento que aborda el problema desde una perspectiva integral y se traduce en un conjunto de propuestas concretas y específicas. Estas privilegian el enfoque social sobre el policíaco y por lo mismo apuntan hacia la prevención del delito como acción prioritaria. Además, sin olvidar la dimensión institucional del problema, que demanda, por ejemplo, dotar de autonomía y profesionalismo al Ministerio Público, la propuesta de la UNAM coloca a los jóvenes en el eje de la iniciativa. Brindar oportunidades a las nuevas generaciones, advierten los universitarios, es una condición necesaria para que la agenda de seguridad en México sea compatible con la democracia y los derechos humanos. Corte de Caja. Corte de Caja. Lorenzo, Ciro, importante el documento de la UNAM, sin duda en uno de los temas más delicados del presente del país. Yo creo, Ciro, que lo que vale la pena subrayar así de entrada es que la Universidad Nacional, la universidad pública, la institución académica y universitaria más importante del país, le entra estos temas, porque eso ya es un dato en sí mismo y un dato que también genera en algunos ámbitos algo de controversia. Por supuesto, yo creo que como la gente que nos acompaña podrá convenir con nosotros, hace años y meses que no teníamos un chaparrón de malas noticias, de tan negro escenario como el que se ha ido forjando alrededor del tema de la inseguridad, y ahí el que exista una bocanada de aire con un poco de reflexión es crucial. Yo señalaría, además de la diversidad de temas que se señalaban en la cápsula que acabamos de preparar para ustedes sobre los distintos puntos centrales que contiene la propuesta de la UNAM, un aspecto importante es que no está hecho desde el mirador, desde el balcón de un actor, no solo es de una ONG,
desde el papel muy legítimo, importante de las víctimas que han sufrido, sus familiares o ellos mismos, la violencia. Tampoco es la visión del ejército o del gobierno. Es una visión que quiere ser, si se me permite el término, omniabarcante de un problema y que por lo mismo tiene que lograr tejer una visión, una serie de propuestas y un diagnóstico que vayan más allá de la perspectiva del ángulo de mirada de cada quien para poder ofrecer una salida inclusiva. Totalmente de acuerdo, pero además hay una característica que me parece que vale la pena resaltar de este documento y que es probablemente uno de los esfuerzos mejor logrados de una revisión integral del problema de la criminalidad y de la seguridad, de la crisis de seguridad que se desprende del primero. Hasta ahora había habido una especie de lógica de percepción unidimensional para abordar el problema. Esto es, ver el problema de la criminalidad y de la seguridad, de la falta de seguridad que éste provoca, bajo una, digamos, visión de respuesta al fenómeno de fuerza. Me parece que uno de los elementos que vale la pena rescatar del documento de la UNAM es que, digamos, en un documento que tiene un enorme peso por quien lo realiza y quien lo plantea, recoge una visión o un diagnóstico multidimensional, no solamente de factores digamos, criminales en estricto sentido, sino también de factores políticos, sociales, económicos, que le da una enorme valía. Yo creo que ese es el punto más importante. Es decir, es un documento que se hace cargo de que el problema de la seguridad en el país es un problema social. Y es un problema que requiere una atención multidisciplinaria y multidimensional. Y creo que ese es su gran mérito. Es decir, yo creo que el tino del documento de la UNAM es eso, es ver el problema en toda su complejidad. Por ejemplo, pone en el eje central de las propuestas el elemento juvenil. Se hace cargo de que hay una variable de cambio demográfico en México, que los jóvenes requieren oportunidades para poder insertarse en el contexto social y que de otra manera hay obviamente pulsiones y tendencias de atracción por parte de los grupos criminales. Ahora, Pedro, es cierto, y qué bueno que la UNAM pone el énfasis en el asunto juvenil y social, pero también debemos de ser conscientes de que la sociedad está esperando una serie de respuestas, que el Ejecutivo ha optado por una estrategia y sobre esas el documento de la UNAM no es omiso. O sea, ahí hay una precisión importante, yo creo una contribución adicional. Por ejemplo, me parece que el hecho de que la UNAM retome en el centro de sus definiciones la defensa de derechos humanos contrasta con otras iniciativas que estamos oyendo, con otras visiones que por la prisa están o pueden poner en riesgo aún más al conjunto de la población, porque estarían abriendo pues la caja de Pandora a atropellos a los derechos individuales. Y de hecho es un documento, perdón Lorenzo, que no va dirigido al Ejecutivo exclusivamente, no, claro. Es un documento dirigido al Estado, es decir, es un documento que se hace cargo de que hay acciones legislativas que no se están llevando a cabo, por ejemplo, acciones de reforma institucional de gran calado, propone la autonomía del Ministerio Público y la profesionalización de las agencias de investigación, es decir, hay también toda una batería de propuestas muy concretas en la dimensión institucional y legislativa, sin las cuales también este problema pues queda desatendido. Pero no solo, es decir, no solamente está dirigido a los órganos del Estado, a los múltiples órganos del Estado que en distintas instancias, en sus distintas esferas de competencia deben enfrentar el problema, sino que también, déjeme decirlo así, tiene una dimensión y una lógica social. Me parece que el documento retoma lo que varios especialistas han venido sosteniendo, de que la sociedad mexicana, en la crisis de seguridad que está viviendo, en los, digamos, sumamente lesiva, tampoco ha sido suficientemente refractaria a eventuales pulsiones autoritarias. Y la gran virtud del documento es que hace corresponsable a la misma universidad de una problemática que es compartida, plantea, digámoslo así, las indispensables salidas para los jóvenes para que puedan insertarse en el tejido social, hace énfasis en este fenómeno de falta de movilidad que se ha generado por el modelo de desarrollo, es decir, tiene una visión integral no solamente respecto del análisis del problema de la seguridad, no solamente respecto de los actores involucrados, sino también respecto de las responsabilidades a las que todos estamos llamados a jugar. Añadiría, leyendo, analizando el documento,
A mí me parece que hay un espíritu de tolerancia cero, pero no en el sentido que se usaba en Nueva York de perseguir al que rompiera una ventana, sino en el sentido de tolerancia cero frente a las omisiones del Estado en este tema muy importante. Hay una atención central a las víctimas, incluso a quienes ya han sido muertos en esta ola de violencia de los últimos años, para rescatar su nombre, su historia, su dignidad, que no sean una estadística nada más. Si el Estado se vuelve tolerante con los crímenes y dice, bueno, esto es parte del crimen organizado, y se olvidan las historias de la gente, las familias rotas, en fin, el Estado está de alguna manera siendo cómplice por omisión y en esa dimensión, en la dimensión, digamos, de las víctimas y también pues de los causantes de estos actos lesivos y que lastiman a la sociedad, el documento también se hace cargo de la parte que tiene que ver, digamos, con la dimensión penitenciaria del asunto, que es una dimensión que se olvida, es decir, lo que sucede en las cárceles y lo que suponen las cárceles en una sociedad, pues juega un papel muy importante en la manera en la cual la propia sociedad procesa los fenómenos de la delincuencia, cómo sanciona y cómo espera también la relación, digamos, de estas personas con su comunidad, con su colectivo, una vez que terminen de compurgar. Y hay un eje transversal del todo el documento que me parece que vale la pena, lo hemos mencionado, pero que vale la pena enfatizar. Es decir, que el tema no es omiso el tema de la crisis de seguridad, del problema de la criminalidad, pero parte como punto de inicio, de arranque, para poder enfrentar exitosamente estos temas, estos problemas, desde una lógica absolutamente proteccionista de los derechos humanos. Y esto es importante. No se trata de eludir el tema de la seguridad, no se trata de no enfrentarlo en cuanto tal, sino de más bien desde el mirador, desde la perspectiva con la cual se enfrentan. Me recuerda mucho lo que acaba de pasar, por cierto, en Noruega después de los atentados, de los recientes atentados que en Oslo y demás, en donde la respuesta del Estado fue combatir el fenómeno criminal con más derechos, con más, digamos, protección y garantía de los mismos. Creo que el énfasis que el documento hace en el tema de los derechos es probablemente el elemento a destacar, insisto, de esta perspectiva. Y ahora que tocas el tema de los acontecimientos en Noruega, tremendos, que lastimaron a la sociedad allá y que también impactaron, digamos, a la comunidad internacional, yo creo que un dato importante del documento y de estos ejercicios es llamarnos la atención sobre la importancia de tener presente lo que nos está pasando, porque corremos el riesgo de volvernos una sociedad indolente frente a la violencia. ¿Por qué tomo el ejemplo noruego? Porque esos 79 homicidios espantosos desde cualquier perspectiva sacudieron las conciencias mundiales, y a veces nos olvidamos que acá, de manera cotidiana, tenemos noticias en todo el territorio nacional de fosas en las que aparecen grupos de cuerpos muy importantes, de personas que declaran con un cinismo tremendo haber ordenado el asesinato de cientos de personas, y nos estamos acostumbrando un poco a convivir con esto sin reaccionar con la indignación, con el repudio, con la censura, no únicamente, digamos, policíaca y estatal, sino también moral que esto supone. Y creo que esa dimensión es una dimensión central en la construcción de una nueva agenda en materia de seguridad, no solo pública, no solo nacional, de seguridad humana, como dicen los organismos internacionales. En efecto, habría que ser reactivos a la violencia, no acostumbrarse a que estas cifras son parte de nuestro presente y de nuestro porvenir. Y ese repudio a la violencia también debe ser acompañado, creo yo, de un repudio a las formas que quieren acabar con la violencia y que no acaban sino retroalimentándola. Es decir, cuando se abre el espacio a la violación de derechos humanos, cuando se dice que los delincuentes no tienen derechos, en fin, pues lo que acabamos creando son zonas de impunidad donde se les da carta blanca a cuerpos que hay que estar limpiando y profesionalizando, porque en ellos mismos está la delincuencia. Me tomo la libertad de intentar cerrar con una reflexión. Una sociedad que no es refractaria porque ha perdido su capacidad de indignación frente a estos fenómenos, es una sociedad que al final del día se vuelve un caldo de cultivo para que eventualmente germinen y florezcan pulsiones autoritarias. Pues que ha llegado el momento de hacer un corte a este corte de caja. Tenemos que ir a una pausa, pero les recordamos que estamos en todas las redes sociales. Síganos en Facebook, Twitter,
y por vía, por supuesto, del correo electrónico. Vamos a esta pausa y regresamos a nuestra agenda a fondo. Quédese con nosotros.